Já. Tá. Sejam bem-vindos, bem-vindas nesse encontro sobre o bem viver, ou viver bem. Sumak Kapsai, pronunciei bem, ou Tecoporá, em Guarani. Eu agradeço muito pela acolhida aqui dos franciscanos, dos freiros, e também agradeço sobretudo a presença de Diego Irarrázaval. Tomei coragem de apresentar Diego frente a vocês, mas tenho uma impressão que todos vocês conhecem Diego muito bem. Então, para não esbarrar muito em formalidades que o próprio Diego não gosta muito, que, como ele me disse, eu queria mencionar que Diego é sacerdote chileno, trabalha e vive no Chile, tem trabalhado muito tempo, a maior parte no Peru, com os Aymaras. Também está trabalhando na revista Concílio, onde está tendo responsabilidade de vice-presidente, e durante muito tempo estava tendo responsabilidades na organização dos teólogos do Terceiro Mundo. Tudo isso é uma grande riqueza para nós que nos encontramos hoje com Diego para tratar o tema da vida, o bem viver. E eu não quero falar muito, mas daquilo que eu quis mencionar e citar das palavras dele, que eu encontrei entre várias que circulam na internet e também nos livros que nós temos sorte de publicar, um deles. Eu encontrei uma frase que talvez vocês já conhecem, onde Diego diz: junto aos Aymaras aprendi a ser pastor e ser pastoreado por um povo que sabe celebrar a vida e que é capaz de aceitar pessoas distintas com suas virtudes e com suas limitações. Diego? Eu tenho muitas limitações e é prazeroso encontrar-me com algumas velhas amizades, irmãos do IEM, irmãos da congregação, uma biblista. Obrigado a cada um de vocês. E gostaria de compartilhar alguma coisa em portunhol e também em espanhol, e começar com algo del Popol Vuh, que es el que algunos llaman la Biblia Maya. Popol Vuh es uno de los grandes textos religiosos del pueblo maya, que invoca el corazón del cielo y el corazón de la tierra. Y dice así, dice en una de sus secciones, dice: no nos desampares, Dios, que estás en el cielo y en la tierra, corazón del cielo, corazón de la tierra, que los pueblos tengan paz, mucha paz, que sean felices, danos buena vida y útil existencia. A lo largo de estos años me ha tocado compartir con pueblos originarios, como los pueblos mayas, pueblos andinos, algo también con el pueblo guaraní, y para mí ha sido un regalo que no solo me han pastoreado, como dice Roberto, que me han aceptado con mis posibilidades y mis limitaciones. Y hoy día quiero presentar algunos elementos brevemente, porque me interesaría mucho que hubiera un diálogo, y la persona que desea presenta sus puntos de vista, sobre la situación en que nos encontramos los seres humanos hoy en este planeta Tierra. Una situación muy crítica, muy compleja.
Y quiero, a partir de eso, señalar cómo hay propuestas de felicidad desde grandes intereses económicos, y ya explicaré algo de eso. Y por otra parte hay búsquedas y alternativas de buen vivir, de vivir con gratuidad y con eficacia también, que provienen de algunos de los pueblos de este continente. Entonces son esos tres elementos que quisiera compartir. Me es más fácil desarrollar esto en español, pero porque no me agrada masacrar el idioma de ustedes, ¿no? Pero si hay puntos en que no es claro, por favor me lo indican y con todo gusto yo trato de... Primero, esto que algunos llaman crisis civilizacional, o sea que además de la crisis financiera, problemas de armamentismo, de guerras, de hambrunas, de devastación ecológica, y en medio de todo eso algunos están diciendo de hace un tiempo que estamos en una crisis de civilización que nos involucraría a todos los seres humanos en la Tierra, algunos más que otros, ¿no? Algunos lo llaman crisis de paradigma, algunos piensan de que estamos pasando de la época moderna a la época postmoderna. Se le llama de diferentes maneras, y hay algunas visiones alarmistas, catastróficas, ¿no? Hace 2 días estuve con un profesor de la USPI, ecologista, del medio ambiente, un experto en medio ambiente, que nos hizo una muy buena reflexión al grupo de CECEPI. Yo estuve con el grupo de CECEPI en estos días. Ahora, hay elementos que son angustiantes, ¿no? Uno de los que ha hecho campanazos, ¿no?, de alerta es Immanuel Wallerstein, conocido por mucha gente en torno a su escrito sobre el conflicto de civilizaciones y otros escritos más. Y él siente y él piensa que estamos yendo hacia un caos. Hay una incertidumbre, pero el caos está muy cerca. Estamos muy cerca de una situación caótica a nivel mundial. Uno de los que le ha confrontado es Teotonio dos Santos, profesor en Río de Janeiro, que él tiene una reflexión en que habla de que, sin tener certezas, dice estamos en una fase de crecimiento, no estamos en una fase de quiebre, ¿no? Estamos en fase de crecimiento, y él pronostica, Teotonio dos Santos, que en los próximos 10 años vamos a continuar con altos y bajos, pero vamos a continuar con un crecimiento a nivel planetario y en términos de economía, porque muchos, cuando hablan de crisis, ponen mucho acento en la crisis económica. Y uno de los datos que plantean estos intelectuales es que el dólar deja de ser muy pronto un medio de intercambio casi universal, ¿no? Y eso va a ocurrir muy pronto. Entonces, eso va a significar un quiebre de economías nacionales y también del intercambio monetario internacional, ¿no? Y algunos de estos intelectuales hablan de que el sistema tecnológico que se ha difundido en el mundo también va a caer. No solamente crece rápidamente, y a todos nos sorprende, ¿no?, las maravillas que nos ofrece la tecnología y la rapidez, pero algunos piensan de que eso también tiene sus plazos, ¿no? Bueno, hay diversas interpretaciones. A mí me han servido mucho los análisis de quienes son llamados pensadores alternativos, como Boaventura de Sousa Santos, de Portugal, como Franz Hinckelamert, de Costa Rica, y otros más, Samir Amin,
de África, de Egipto. Hay varios pensadores que intentan reconocer, o sea, ven que estamos en una situación muy complicada y muy crítica, pero tratan de ver también salidas posibles, ¿no? Y reconocen capacidad, Amartya Sen de Bangladesh, de la India y otros más, las capacidades que tienen los pueblos marginados de varios lugares del mundo para reconstruirse a sí mismos y para buscar soluciones, digamos, que son válidas para uno mismo y también para otros pueblos, ¿no? Bueno, si estamos en una crisis de civilización, o sea, no solo crisis de culturas locales o de sistemas de valóricos, ¿no? de regiones, sino una cosa más grande, como creyentes cristianos y en nuestra labor de reflexión y de animación de comunidades, uno va percibiendo cosas. Por ejemplo, en el caso chileno, el endeudamiento de la población de sectores medios y pobres es impresionante, y en parte eso explica los acontecimientos que han ocurrido hace 2 días, ¿no? Que ha habido un movimiento social que abarcó a miles y miles de personas y con mucha creatividad. Yo participé en algunos, aquí en estos últimos 2 días he estado acá, pero ha habido muchas marchas y con mucha creatividad artística, con teatro, con mucho humor. Y el último evento fue en un gran parque que se le llamó el Día de la Familia, y era para reclamar para que haya un cambio en la educación, en el sistema educacional. Y hubo algunos pequeños discursos, pero mayormente hubo música, y hubo diversiones, y había crianzas, había adultos, había todo tipo de personas. Entonces, son acontecimientos de protesta social, pero protesta social con una amplitud, digamos, de una convocatoria amplia a todo tipo de sectores, no solo a los militantes y a los más convencidos, sino a personas que quieren modificar cosas que se ve que no están funcionando bien para la mayoría de la gente. Muy serios, y uno cuando hace trabajo evangelizadora tiene que tomar eso en cuenta, y yo lo hago en la parroquia donde yo colaboro en Chile, la angustia por el endeudamiento. Y otra cosa que uno tiene que tomar en cuenta en el caso en que yo me encuentro es el consumo de medicamentos antidepresivos, que es altísimo en Chile en términos de porcentaje con respecto a la población, ¿no? Y hay farmacias aquí también en Sao Paulo hay muchas farmacias, pero Santiago está plagado de farmacias y el consumo de antidepresivos es impresionante. Entonces hay indicadores por muchos lados, ¿no? De que estamos en una crisis global, y también en familias que uno conoce, en personas y a veces en uno mismo, estamos en una situación muy complicada, ¿no? Bueno, lo digo esto un poco rápidamente, disculpen, porque se podría hacer un análisis largo de razones de esta crisis grande, formas, y todas las interpretaciones, hay diversas interpretaciones y qué sé yo, pero quisiera pasar al segundo punto. No sé si voy muy rápido ¿está bien? Quiero pasar al segundo punto y luego al tercero, y si quieren pueden participar haciendo comentarios, en fin. El segundo punto es, yo accidentalmente me encontré con el Instituto Coca-Cola de la Felicidad, y empecé a interesarme en el tema felicidad, y encontré, o sea, hay un instituto en Madrid, en España, con mucho respaldo de académicos que están haciendo estudios de hace mucho tiempo, que hacen encuestas sobre todo tipo de elementos de felicidad. Felicidad familiar, felicidad salud, felicidad trabajo, felicidad emocional, bien.
bueno, empecé a fijarme de muchas cosas, por ejemplo, Hush Puppies, que es un tipo de zapatos, ¿no? Entonces ahí tiene mucha propaganda de caminar feliz con Hush Puppies, ¿no? Walk happy with Hush Puppies, dicen en inglés. Y hay mucha publicidad en torno al bienestar corporal, al bienestar para resolver problemas de hambre, de salud, de problemas estéticos, de cuidado del cuerpo, en fin. Y luego me empecé a dar cuenta de lugares en Estados Unidos, sobre todo, que están haciendo estudios y ahora hablan de la ciencia de la felicidad. Y hay muchos centros en Europa, en Estados Unidos, y no sé si en otras partes del mundo, en que hay psicólogos, sociólogos, antropólogos, filósofos, y en alguno de mis escritos hago un recuento, ¿no? Por ejemplo, hay un mapa mundial del optimismo que está en la universidad en que Brasil aparece muy bien ahí en ese mapa mundial del optimismo. Hay estudios sobre el optimismo. Es una universidad, creo que es en Kansas. Bueno, en Inglaterra, en Estados Unidos, hay gente que se ha especializado. Bueno, hay todo un desarrollo de lo que llaman la psicología positiva, que estudian sobre todo el asunto de la felicidad y el bienestar humano. Y hay personas que bueno, han hecho estudios de campo, o sea, entrevistas, encuestas, y otros que hacen más bien una reflexión más teórica de el deseo, la búsqueda de felicidad. Y todos estamos conscientes cómo la publicidad le da mucha importancia a este factor, ¿no? O sea, el sistema económico mundial no le interesa simplemente vender y tener ganancias. Quiere hacernos felices. Quiere que destapemos la felicidad. En español la propaganda es destapa la felicidad, ¿no? Para abrir la botella de Coca-Cola, ¿no? Y dicen la chispa de la felicidad. Si uno toma Coca-Cola tiene la chispa de la felicidad. No sé cómo es la propaganda acá en Brasil. Pero es que a veces cuando se hacen lecturas críticas de la economía mundial, uno dice, pero es que esa gente lo único que le interesa es llenarse los bolsillos, ¿no? Enriquecerse, ¿no? Los grandes empresarios, las grandes transnacionales. Pero no es exactamente así. O sea, no es que sean benefactores de la humanidad, pero ellos saben de que un buen empresario tiene que hacer una contribución a la humanidad, además de ganar, ¿no? Lo que es tener sus ganancias propias, ¿no? Entonces hay toda una corriente de responsabilidad social, empresarial y preocupación por el bienestar de los trabajadores, hacer ejercicios físicos en los lugares de trabajo, tener psicólogos que atiendan a las personas que están estresadas, con dificultades emocionales, y quieren que los habitantes del mundo seamos felices consumiendo lo que ellos nos ofrecen. Y hay un impacto fuerte en la población. Hay gente muy descreída que dice, no, aquí nos están engañando, ¿no? Nos dicen una cosa, pero lo que les interesa es otra cosa, ¿no? Pero es interesante cuando se hacen las encuestas en que preguntan a la población, ¿usted es feliz? Que es una de las cosas que hace el Instituto Coca-Cola de la Felicidad, ¿no? Y son muy altos los porcentajes de la población que dice, sí, soy feliz, o muy feliz o feliz. Pero la gente que dice, no, estoy mal, o estoy pésimo, o estoy... es poca la gente. ¿Y por qué? Porque uno dice, parecería que mucha gente no está tan feliz. Entonces, ¿por qué no reconoce eso, ¿no? Y no lo acepta en su... Pero no es fácil aceptar eso. ¿Por qué tantos depresivos? ¿Por qué venden tantos depresivos si antes más por porcentajes de felicidad? Claro, lo venden porque la gente quiere salir de la depresión.
Sí, mas vai ser contradictorio. Uma porcentagem alta de felicidade e principalmente nas grandes cidades onde está a maior parte da população tem tanto pessoal, pensando psicólogos, investigando o estresse, remédios do mesmo, parece contradictorio. Sí. Y que yo lo interpreto como que es muy complicado mirarse a uno mismo como un fracasado. O sea, uno quiere verse a uno mismo al menos como una persona normal, o como una persona exitosa. Y hay mucha publicidad para que seamos exitosos, ¿no? Y para que nos veamos en positivo, para que pensemos positivo, para que tengamos una imagen, una autoimagen positiva. Pero es contradictorio, como tú dices. Estamos engañando, queremos nos engañar, podemos hacer una encuesta de una manera diferente de lo que sentimos dentro. Sí. Me preguntan eso. Es como autoengaño, pero también engaño inducido, ¿no? Sí. Sí. Podríamos pensar que es una ilusión, ¿no? Es una cosa, una fantasía. Es una fantasía, Cuando sí. tú hablabas de cuestión de ser feliz, aquí hay la propaganda de McDonald's, por ejemplo. McDonald's tiene esas frases felices, yo no recuerdo el restaurante completo. Y te dan una cajita Te da feliz. la cajita feliz y ganas un muñequito, ¿no? Un brinquedo, para ser feliz. Y como desde pequeñitos, porque son los niños que gustan más. Entonces los niños van a comer en el McDonald's, pero van a ser felices. Ya va desenvolviendo esa idea, esa ideología, independientemente de consumir o no consumir. Desde el momento que tú vas haciendo esa asociación, yo voy al McDonald's para ser feliz, para ser mi hijo, mi hija feliz, porque él adora McDonald's, él gusta McDonald's. Yo creo que vivimos un mundo de ilusión. Vivimos, como tú dices, un mundo de ilusión y fantasía, y el problema entonces, algunos dicen, y yo también siento, no es el consumismo, y hay mucha actitud en la pastoral renovada nuestra, de que insistimos a la gente que no sean consumistas, y el problema no es exactamente el consumismo, el problema más bien es las ilusiones y fantasías y los autoengaños que están en juego, que hacen más difícil el aceptar la realidad que uno está y el salir de esa realidad en todos los elementos negativos que ella tiene, ¿no? Pero gracias por los dos aportes. No sé si hay otras. Bueno, hay un teólogo acá en Sao Paulo que se llama Jung Mosun, que ha trabajado muy bien este asunto de los deseos. Él es profesor aquí en Sao Paulo. Esto de los deseos, porque el problema del sistema económico no es simplemente de ganancias, de beneficios, de lucro, de explotación y eso que existen, ¿no? Sino es la exacerbación, el cultivo de muchos deseos y deseos muy profundos, que es de verse bien, porque hay mucho de la imagen, ¿no? Del cultivo de la buena imagen, de la autoimagen, pero también es el de superar todas las limitaciones, o sea, y sentirse capaces de ir más allá de los límites, de tener un crecimiento indefinido como sociedad y como personas, de no estar estancado. Bueno, yo quiero contrastar esto, que también da para muchas otras reflexiones y análisis, con lo que está siendo difundido desde la población quechua del Perú y Ecuador y Bolivia, que habla del sumac causai, que es una palabra muy significativa, porque causai es vivir bien, ¿no? El vivir bien. Y que poblaciones aymaras hablan de sumac camaña, y también hay otros conceptos que me parecen más cercanos al sentir de ese pueblo y de otros pueblos similares, que es el caminar bien. No solo es vivir bien, sino caminar bien, y como dice un buen amigo antropólogo, el convivir bien. No es porque el vivir bien puede ser leído como el vivir mejor, uno vivir mejor que el vecino, ¿no?
en comparación, ¿no? O el vivir bien aisladamente, ¿no? Cada uno tener muchos bienes propios, ¿no? Mientras que el convivir bien es otra realidad, ¿no? Que significa responsabilidad con el prójimo y compartir recursos, distribuir igualitariamente, generosamente lo que uno tiene y lo que demás tienen, acogerlos. Entonces, esta perspectiva que también el pueblo guaraní ha desarrollado, el pueblo guaraní tiene, al menos de lo poco que yo conozco, tiene dos perspectivas muy clásicas, digamos, de muchos siglos y de años. Una es sobre la tierra sin males, el sueño guaraní de la tierra sin males. Todos sabemos, pueblo guaraní, pueblo migrante, y también tiene esta expresión que tú usabas, que es traducida al español, es el vivir bien, ¿no? en guaraní. Bueno, esto se ha prestado para una cantidad de reflexiones en los últimos años. Estamos conversando ahora con Roberto sobre eso, porque además esto ha influido en la sociedad civil y en el mundo político. Y hoy día, por ejemplo, hay dos constituciones, no he traído los textos aquí, la Constitución de Ecuador y la Constitución de Bolivia, las nuevas, que tienen estas perspectivas del buen vivir. Y hacen referencia a estas expresiones que he usado de los idiomas indígenas originarios, ¿no? Hay programas en Ecuador y en Bolivia sobre todo, pero también hay en Paraguay, hay programas en educación, programas administrativos, programas económicos, programas de alimentación con la perspectiva del buen vivir. Es algo que llama la atención. En poco tiempo se está cultivando una perspectiva que viene desde abajo, desde los pueblos de la tierra, ¿no? Desde la sabiduría más profunda que tienen personas y pueblos que por siglos han sabido desarrollar formas de intercambio comunitario, formas de celebración, de veneración a la tierra, cantidad de cosas extraordinarias. Y ahora también hay sectores intelectuales, profesionales, grupos políticos que han empezado a recoger esto y están proponiendo modelos de desarrollo de buen vivir. Ahora, en esto yo he tenido debates con algunos amigos, amistades, porque es problemático cuando los no indígenas tomamos un elemento de otra cultura y le damos un nombre o le damos una función que a veces no tiene ese grupo humano. Entonces, a mí personalmente me parece que esto de leer la propuesta indígena del buen vivir como un modelo de desarrollo sustentable, que es la manera como se habla, ¿no? Desarrollo sustentable, desarrollo humano, integral, holístico, en fin. Es bonito, es hermoso, es apasionante, pero no sé si eso corresponde a las intuiciones, a las sabidurías y a las propuestas que vienen de estos pueblos originarios. Y no sé si estamos como torciendo, ¿no? Y forzando un poco con nuestros lenguajes, y ahí yo creo que hay que tener mucho respeto. Yo trato en mi vida personal y en mi vida también profesional de acercarme con mucho cariño y respeto y con una actitud de silencio y de escucha a lo que dicen pueblos que tienen otras perspectivas del mundo, diferentes a la mía, ¿no?
Bien, esos serían como los 3 elementos que quería compartir con ustedes. Y también agradezco que se interesen por este librito. En este librito hay temas como los que yo les he conversado, aunque lo que he presentado ahora lo presenté en Dakar, en el Foro Social Mundial, una parte, ¿no? Me tocó ser parte a comienzo de este año. Lo he presentado también en grupos de base, en grupos parroquiales, en grupos pastorales, también en la universidad donde yo enseño. Esto que escribí aquí lo hice hace unos años atrás. Y yo cuando comparto estos elementos me siento muy agradecido a lo que me ha tocado caminar con personas a quienes yo no conocía porque no eran familiares míos directos, ¿no? A comunidades que me han abierto las puertas de sus casas y de sus corazones y me han transformado. Yo he sido bien diferente, ojalá que siga cambiando y siga siendo transformado. Y también a nivel espiritual, a nivel personal, he redescubierto o he empezado a tratar de sintonizar con la presencia del Espíritu de Dios de maneras que nunca me imaginé. O sea, yo he sido y sigo siendo muy antropocéntrico, y los pueblos originarios y los pueblos mestizos me han permitido acercarme a otras perspectivas más amplias, más en sintonía con toda la creación divina. Y también creo que junto con otras personas he ido dando pasos para reconocer a la persona de Jesús y Jesús de Nazaret y a la fuerza del Espíritu de Jesús, reconocerlo en muchas voces, en muchos clamores, en muchas sonrisas, en muchas personas y comunidades con las cuales me ha tocado caminar y con las cuales sigo caminando. Disculpen que he hablado demasiado y mucho. Tendência de, podemos dizer, apropriação desta cosmovisão indígena, em viver indígena, é mais ou menos, você percebe somente no mundo latino-americano, ou também você já observou isso fora do mundo latino-americano? Eu lembro na apresentação do seu livro Enculturação por Babs Reiter. E Babs escreveu realidade latino-americana é muito particular, porque lá podemos dizer vive contrários estão juntos, os lados opostos estão juntos. Progresso é muito grande, está junto com o menos desenvolvido. E assim, ricos e pobres estão juntos. Eu acho que apropriação, esse modelo de apropriação latino-americano desta filosofia, cosmovisão indígena por grupos grupos políticos até mais desenvolvidos dentro do mundo, dentro do progresso que nós chamamos progresso atual, talvez dentro desse também, dentro dessa visão que lado a lado não tem na verdade conversa entre eles. Simplesmente um apropria do outro e leva para um canto, e não necessariamente seguindo o que é de origem. Gracias. Hay algunas cosas que puedo decir algo y otras que no conozco mucho, ¿no? Pero
A mí una cosa que me impresiona del intercambio que hacen ustedes brasileros es saludarse con tudo bom. Todo está bien. O sea, eso se reitera constantemente en los diálogos informales, ¿no? En español, en muchas sociedades se dice que estés bien, que es un tipo de bendición, sin mencionar a Dios, pero es un favorecer el que la otra persona camine bien, ¿no? Que le vaya bien. Y estos elementos del lenguaje cotidiano son muy significativos. Ahora, es verdad también que en el mundo latino, o en algunos lugares más que en otros, hay muchas contraposiciones y mucha conflictividad. Y el vivir bien lo están retomando, yo sé, personas en otros continentes, motivados por lo que escuchan o leen de lo que está ocurriendo en América Latina. Pero claro, en culturas asiáticas, en los diversos mundos africanos, hay lógicas muy distintas, ¿no? Y yo creo que los latinoamericanos tenemos ahí una responsabilidad de no trasladar muy rápidamente, como a veces lo hemos hecho, ¿no? Lo que hay acá, decimos, también en Europa, también en Asia, también allá, ¿no? Pero esto de que hay un malestar, hay una insatisfacción con el progreso moderno, y no es una postura así de tipo así de rechazo total, porque casi todos los seres humanos estamos involucrados de alguna manera en el progreso, ¿no? Entonces no es por anarquismo, por decir, no es por posturas anarquistas, pero es por una sensación muy de adentro, de nuestras entrañas, ¿no? Que uno siente que esto no camina bien. O sea, claro, uno tiene facilidades, ¿no?, para comunicarse, para realizar transformaciones a nivel industrial, en muchos niveles. Pero hay mucha indignación, y lo que ocurre, por ejemplo, en algunos lugares de las sociedades más desarrolladas, europeas, ¿no? Esto de los indignados son símbolos de lo que está ocurriendo en muchas otras personas, ¿no? No son solo los que están reunidos en tal o cual plaza, ¿no? Hay mucha indignación, mucho malestar que no sabe por dónde ir. Y ahí a veces nos rodean fórmulas que son engañosas y también a veces uno dice idolátricas, ¿no? Surgen nuevas idolatrías, ¿no? Nuevas fascinaciones de carácter idolátrico, de confiar en salvadores, ¿no? Salvadores, objetos salvadores, personas salvadoras, que nos van a sacar, digamos, de esta situación de incomodidad, de malestar, ¿no? Esta expressão do bem viver combina um pouco com, pergunto se combina um pouco a saudade da etapa anterior, antes da colônia ou do mundo indígena, dessas tradições antigas, mais ligadas à terra. Seria isso? Nesse caso, como ficaria, por exemplo, a China, né, que virou completamente, entrou num outro sistema productivo e acelerado? Bueno, quienes han reflexionado más el tema del buen vivir no lo hacen hablando del presente, ¿no? Y cómo poblaciones marginales, andinas, muchas de ellas y otras más, cómo sobreviven en una situación moderna y posmoderna. O sea, no es de siglos atrás, sino de ahora. Ahora, lo que pasa en Asia, en China, en otros lugares,
yo muy poco conozco de todo eso, ¿no? Pero bueno, este problema está muy ligado a Occidente, ¿no? El malestar de Occidente, de lo cual ha hablado Sigmund Freud y han hablado muchos, desde la psicología, desde la antropología, desde las ciencias políticas, ¿no? No sé, no, podría ser algo más propio de Occidente, más que de otras partes del mundo, ¿no? Y ahora, si en Asia rápidamente absorben la tecnología y las propuestas económicas de Occidente, algún momento puede que van a tener los dramas que estamos teniendo acá, ¿no? Puede ser. ¿Martín? Desculpa un poquito, con un colega que é da Ásia, de um país, mais ou menos Bhopal, quando nós falamos de produto interno bruto, faz alguns meses eu li que ¿Sí? estavam eles também com uma qualificação de produto interno da felicidade. Eso es. ¿O no? ¿Sí? Sí, eso lo hicieron. Es un país pequeño donde tienen esa... ¿Qué implica o bom viver para os aymaras, para os quechos? ¿Qué sería? Sí. Está vindo con toda esa crisis, que desde que existe memoria estamos en crisis, Sí. y las farmacias multiplican y los terapeutas también. Entonces al final, o bom viver es dizer no mundo, estamos mal. Como que Bueno, el mundo festivo en estos lugares de América Latina donde se está hablando de esta temática, el mundo festivo dice mucho. Cómo gente endeudada, gente empobrecida, gente muchas veces postergada, es capaz de hacer muchas celebraciones y muy intensas y destinar muchos recursos para eso. O sea, darle prioridad no al bienestar, progreso ilimitado material, sino al estar juntos, conviviendo en un tipo de fiesta, de celebración, digamos, ¿no? Ahora, hay personas que han estado haciéndose la pregunta que tú haces, que dicen, ¿qué indicadores hay de esto del buen vivir? Que es algo, cualquiera que trabaja en una institución ahora nos acostumbran a eso, los indicadores, ¿no? Uno tiene que, si tiene un planteamiento, tiene que decir, bueno, ¿qué demuestra, ¿no? ¿Qué indica lo que tú estás diciendo, ¿no? Y hay indicadores familiares. Por ejemplo, la relación adultos-jóvenes y la flexibilidad, no siempre, ¿no? Pero mucha flexibilidad de sectores adultos de vivir en ritmo con la juventud y con sus anhelos, con sus deseos, ¿no? En vez de el conflicto generacional en que el viejo no vale, no sirve, ¿no? Porque ya está fuera de moda, ya está, digamos, desubicado, ¿no? Hay indicadores educacionales. Por ejemplo, yo acabo de estar con una mujer boliviana que trabaja en un proyecto alternativo de educación que ha sido ahora incorporado en la nueva ley. Hay una nueva ley de educación en Bolivia que tiene todo un capítulo sobre educación alternativa, y hay cantidades de casos. Yo de vez en cuando los escucho. Yo trabajo en una universidad que forma profesionales en educación, y hay muchas experiencias anónimas, desconocidas, de todo tipo de grupos, con una educación de tipo ecológica, educación más de incentivar la capacidad creativa, artística. Otro indicador muy bueno es el asunto alimentario, en la agricultura y en la alimentación. También cantidad de pequeñas iniciativas, muchas veces desconocidas, ¿no? Pero si uno trabaja en pastorales así más populares, ¿no? Se da cuenta, ¿no? Pero eso es muy importante, porque si solamente es una palabra, un buen deseo, eso va a llevar a la frustración, ¿no? Si la gente piensa que por hablar del buen vivir se va a vivir mejor, no. Tiene que haber acciones concretas y indicadores concretos.
Sí, nos conhecemos. E nós trabalhamos esse ano no seminário de formação sócio-para a temática do bem viver. Estava conosco o Pablo Dávalos, não sei se conhece, lá do Equador, né? Ele, se não me engano, ele é do povo Cuna, né? E ele também é economista. E ele falava assim, que o bem viver, nessa perspectiva trabalhada pelas populações indígenas, hoje seria um novo paradigma, né? Frente a esse paradigma já esgotado que é o neoliberalismo, com todo esse consumismo, com toda essa destruição desenfreada dos recursos naturais, da natureza e assim por diante. O Paulo SUS, na assessoria teológica, falava em pacto social. O bem viver é um pacto social. É uma boa nova que os indígenas trazem para o tempo que é hoje, né? Que é um tempo de busca de outras alternativas frente àquilo que está aí, que já está esgotado. Né? A gente fica se perguntando, né? A partir dessas colocações, também na sua colocação aqui, a gente sabe que o tempo traz uma perspectiva que é dos povos indígenas. São os povos indígenas que nos apresentam esse outro paradigma. Que acho que acima de tudo, não só o viver dele, mas também a própria Sí. El Pablo Dávalos es ciertamente uno de los mayores intelectuales en Ecuador. Choquehuanca en Bolivia, que es ministro también de Evo Morales, ellos han estado proponiendo toda esta perspectiva del desarrollo, y Dávalos y otros son personas de mucho prestigio y personas que tienen también responsabilidades. Dávalos ha sido parte del gobierno, un tiempo parte del gobierno de Correa, o en el Congreso creo que estaba él, presidente del Congreso creo que era. Pero no, lo que tú también señalas, esto de colonizar lenguajes y invadir, ¿no?, realidades diferentes a las propias. Yo quisiera también hacer un poco referencia a un teólogo importante en América Latina, que es Pedro Trigo. Pedro Trigo, venezolano, jesuita. Él ha hecho un estudio en barrios para tratar de descubrir, y tiene un libro que se llama Cultura del Barrio, ¿no? Tiene otros libros más. Y él trata de ver cómo en el mestizaje que ocurre en los barrios donde hay habitantes de diferentes lugares que llegan, y donde se encuentran razas, culturas, visiones diferentes, hay un entrecruzamiento, hay un entre culturas, llama él, ¿no?, que él lo ve como difícil porque a veces hay choques y mutuas descalificaciones, pero también hay muchas posibilidades cuando hay una conciencia de estar entre, que es el concepto que él usa, ¿no? Estar entre. Y el habitante, yo pienso que en muchas ciudades, los habitantes de nuestras ciudades y los barrios son personas entre en el vecindario, y porque viajan y tienen contactos con parientes y amistades en otros lugares. Entonces, no solo me parecería a mí que es reconocer el valor de sabidurías indígenas, también es importante reconocer sabidurías urbanas, contemporáneas, mestizas, donde hay una cantidad de elementos diferentes, porque nuestras sociedades son un arco iris, ¿no?, de culturas, ¿no?, con muchos colores y muchas formas, y reconocer esa diversidad y enriquecernos con esa diversidad es fundamental. Por eso yo creo que solo referirse a las sabidurías indígenas sería una limitación, solamente, ¿no?, referirse a eso, ¿no?, y no reconocer otras realidades
que nos hablan de alternativas, ¿no? De buen vivir, ¿no? Usando otros términos, ¿no? Otras imágenes, otras visiones. Que o sistema capitalista procura proporcionar-nos a felicidade parece assim claro, mas nem tanto, porque ele incentiva tanto o consumismo dentro de nós que à medida que conseguimos mais coisas estamos tristes porque nos faltam outras. Estamos sempre desejando mais. De tal forma que tem pessoas que quando estão em baixa vão no comércio para comprar. Isso nos leva a um consumismo tão grande, tão assustador, o sistema capitalista, que esse é o grande perigo na humanidade, a grande encruzilhada que nós temos, né? O meu medo, o ideal seria que o ser humano, usando a inteligência, percebesse esse bom viver das comunidades originárias e tentássemos viver dessa forma, ser feliz com pouco, Parece que dentro do sistema capitalista isso parece impossível, Só que ou mudamos pela inteligência, seguindo o exemplo dessas comunidades, ou mudamos pela catástrofe. Así es. Eu acho, aí eu gostaria que pegar um pouco do otimismo das outras pessoas, né? Eu acho que vai ser pela catástrofe. Porque o ser humano ultimamente aprendeu, mas esquece rapidamente, aprendeu com as grandes guerras. As grandes guerras já estão um pouco para trás. Meu pai não quer ver outra guerra porque ele participou dela, mas a juventude já não sabe disso. Teremos tempo para aprender com inteligência essa grande sabedoria das comunidades primitivas, ou iremos para a catástrofe? Essa é a grande pergunta, né? A catástrofe que vem através de um consumismo exagerado que a humanidade não tem condições de repartir e distribuir. Sim, graças. Tu querias? Não, eu mais ou menos na linha que ele está falando, eu estava ligando a questão do progresso, como o bem viver e o progresso. Porque se você, não sei se a maioria daqui não vive em São Paulo, né? Você anda pelas ruas, as pessoas não se falam, as pessoas correm, as pessoas se empurram dentro de metrô, de ônibus, as pessoas andam com o celular na mão, todo mundo sabe da vida de todo mundo dentro de um ônibus com o celular. A internet, a mãe já não consegue mais usar o filho, muitas vezes, porque é interessante, porque o filho está interessado na internet. Por sua vez, a internet, aquele enxame de informações. Como que nós podemos usar isso? Bem viver, lógico que nós, se comparar com uma comunidade indígena, quando nós temos um governo que quer tirar os indígenas do lugar. Então, é toda uma situação, como esse bem viver e o progresso, qual é a saída? Porque ele fala de catástrofe, né? Eu às vezes acho que não tem saída, porque você vai ficando tão um enxame de informações, a sua pessoa vai acabando, aí você precisa, aí tudo é psicólogo, um jovem é psicólogo, não sei que psicólogo. Então como você vê essa situação? Porque eu vejo uma catástrofe. Eu falava desse encontro que nós tivemos com este professor da USP e com outras pessoas também. Uno siente que hay el asunto no es de ser pesimista o optimista. O sea, hay personas más pesimistas, más optimistas, en fin, cosa de temperamento, ¿no? Pero
hay también un asunto de energía vital. O sea, cuando uno siente un peligro radical, tiende a buscar ayuda, ¿no? Bueno, hay gente que entra adentro, ¿no? Pero uno espontáneamente busca a quien le apoye, digamos, que pide socorro, ¿no? Y parecería que así como los animalitos, ¿no? Así como las hormigas hacen milagros, ¿no? Para sobrevivir en medio de situaciones que son imprevisibles, ¿no? Y bueno, y todos los seres vivientes tenemos esa fuerza, que uno puede hacer una lectura cristiana, bíblica, teológica, ¿no? Pero hay un aché adentro, ¿no? Hay una fuerza, hay un kumemongen, dirían los mapuches en Chile, ¿no? Un nehuen mapuche. Bueno, y también hay una confianza en que el Espíritu de Dios no nos abandona, ¿no? Pero también, claro, a veces uno dice, pero es que la maldad humana a veces es más grande que la fidelidad a la vida, digamos, y al llamado a vivir, ¿no? Entonces, es posible que lleguemos a una catástrofe y nos eliminemos los humanos de la tierra, ¿no? Pero yo creo que apostar a la vida y poner nuestros granitos de arena pequeñitos para que podamos sonreírnos y sobrevivir es fundamental, ¿no? La esperanza. Sí, la esperanza, sí. Yo creo que tal vez tenemos que terminar, ¿verdad? La esperanza solo es válida cuando te luta. Ah, sí. No podemos tener esperanza sin lutar. No podemos esperar, vamos a rezar. No. Yo tengo esperanza a medida que yo participo o me organizo, ahí sí. Hay que esperar, como el Señor faló, las hormigas se unen. Sí, hay que tener esperanza con responsabilidad y no con pura fantasía de que las cosas van a mejorar. Eu tenho uma pergunta a mais. Martim perguntou pelos componentes da felicidade que vem de lá. A irmã falou aqui do progresso. Progredir é um dos componentes da cultura aimara que garante a felicidade ou não é? A cultura ocidental ela se baseia no progredir. As culturas autóctonas aqui na Latinoamérica não tanto, mas eu quero saber se aquele termo, conceito que você menciona, ele introduz algo disso ou não? Yo creo que es un progreso matizado, no es un progreso en absoluto. O sea, no es un valor absoluto, pero sí son comerciantes. Los pueblos indígenas con que yo he compartido son muy comerciantes, muy hábiles en la agricultura, en la tecnología, en la computación. A mí me enseñaron computación indígenas, ¿no? Entonces, no es un pueblo digamos que está estancado, ¿no? El indígena, dicen algunos grupos indígenas que están en esa perspectiva, pero mi experiencia es pero no es un progreso en absoluto, en que todo vale, no todo vale para progresar, sino está condicionado, está limitado por otros valores, y hay otros valores que son más importantes, que es lo que estudian las culturas originarias, el valor de la relacionalidad. El modelo indígena es un modelo relacional, no es el modelo del individuo que construye su vida, ¿no? que es exitoso por características individuales, sino es siempre en relación y en intercambio con otros. Quando teve a campanha da Fraternidade no Brasil sobre os povos indígenas, eu lembro que eu escutei uma história de um lugar que tinha uns times de futebol que os índios jogavam, e o jogo não acabava enquanto um não empatava com o outro. Os jogos sempre tinham que acabar empatados. Trazendo para hoje, a partir de uma coisa tão simples no Brasil que é o futebol, há uma rivalidade, um progresso, uma questão de ganhar. É muito essa questão de ganhar, seja no futebol, seja um salário menor, seja estar com o cabelo mais bonito.
A pergunta é, como a gente pensar numa sociedade igualitária, onde todos tenham acesso aos meios de produção da vida, se a gente está sempre competindo em tudo, né? Um filho mais novo, um filho mais velho, dentro da igreja, quem manda mais é o padre, o conselho paroquial. Então, parece que em todos os lugares há essa competição, e eu acho que isso dificulta a gente fugir dessa ideia de progresso, que nem é a questão de ganhar, de dar vitória, de ser campeão, de levar a taça, porque o vice não vale nada, a gente escuta muito no Brasil, o vice não vale nada. Como a gente trabalhar essa questão de uma outra cultura possível? Sí, ¿eh? sí. Pero yo también, con respecto a la competitividad, tengo una reacción similar con el problema del consumismo. Porque si uno se pone muy moralista contra todo tipo de consumo, ahora, toda competencia no es negativa, o sea, hay muchas formas de competencia. En la niñez, en la fase adulta, en el deporte, en los estudios. El asunto es cuando hay fuerzas destructoras de la vida y destructoras de la esperanza. Porque yo le tengo cierta distancia a ponernos una postura antimoderna, ¿no? Antidesarrollo, antiprogreso, ¿no? Porque uno ve que la inmensa mayoría de la población está haciendo muchos esfuerzos para alimentarse, para mejorar sus condiciones de vida, etcétera, etcétera, ¿no? Pero cuando pasa a ser un absoluto, ¿no? El yo, o la competencia, o el éxito, ahí sí está un problema que se le puede llamar idolatría, ¿no? Y para lo cual, como comunidad cristiana, tenemos que ayudarnos mutuamente para salir de esos ídolos, ¿no? En esta idea de progreso, pues recordar que esa marca individualista o de competir, yo creo que viene mucho de aquella época positivista, en Brasil en concreto, de la época primera republicana, ¿no? Del positivismo con Ponte, lo tenemos en la bandera, orden y progreso. Pero si ese progreso si ese progreso es comunitario, então lembra um vídeo que alguns talvez já assistiram, né? De uns meninos deficientes, uma perna de pau, correndo, quando percebem que o outro menino caiu, todos olham para trás, esperam, incorporam, integram o menino e todos entram juntos. Por aí seriam as famosas gincanas que nós temos de competir, às vezes fica aliviado esse lado mais individualista, egoísta, quando isso se faz também em termos de equipes, né? Esta equipe, o outro, então talvez diminui um pouco o lado personalista, individual, assim, né? De vencer por cima de tudo, né? Não tem gente que trabalha dentro de certos ambientes de trabalho, nunca tem uma guerra para puxar o tapete do outro, a questão financeira de chegar ao lugar, realmente vem da base, né? Esse ver o trabalho como uma expressão criativa de manutenção da vida, não um campo de batalha, como às vezes acontece. Eu não sei se vocês aqui, alguém assistiu aquele filme Os Deuses Estão Ficando Loucos, que a comunidade vivia muito bem, até que cai uma garrafa de Coca-Cola no meio daquela comunidade, e aí começou as intrigas. Aí começa, todo mundo quer a garrafa, aí um dá, sabe? Aí começou aquela luta de poder. E é Coca-Cola. Foi exatamente a garrafa da Coca-Cola. O modelo disso temos na politicagem, ou também na igreja, né? Que não tem carreirismo, né? Não sei se tem algumas outras reações. Eu gostaria de perguntar como que cultura, não é? Tem, eu trabalho lá com as Aimaras e
que é a relação entre eles, nos bens, nas coisas, o que se produz, todos. Não, são propriedade familiar. A família é a proprietária das coisas, não os indivíduos, mas o clã familiar, o clã extendido, não? O gado, a terra y las actividades comerciales son un tipo, sobre todo familiar. A veces también son en pequeñas empresas, pero yo no tengo una imagen romántica del mundo indígena. Yo he visto mucha crueldad, he presenciado situaciones de crueldad y de violencia con el alcoholismo que hay, con otras cosas, ¿no? Pero también hay fuerzas muy maravillosas, ¿no? de compartir comunitario, de perdón. Los ritos de perdón son muy importantes, pero no es cualquier perdón, ¿no? O sea, las personas más sabias, más viejas, más ancianas, señalan cuál es la reparación. Para ser perdonado, alguien tiene que reparar el mal que ha hecho, ¿no? Y después toda la ritualidad que hay en torno a la salud, la manera como se preocupan de los enfermos, también hay cosas maravillosas ahí, ¿no? Pero hay, como en cualquier grupo humano, ¿no? Hay... O aspecto relacional dos servidores realmente é o fundamental para Sim. colocar, quer dizer, a construção de uma nova relação entre as pessoas. Sim. Porque isso levaria o consumismo, levaria o consumo, o progresso, como crescimento de todos. Né? Eu acho que esse é um aspecto assim, importantíssimo. E a experiência do Butão, que eu acho que alguém levantou, é porque na legislação, quando há uma modificação da legislação, a pergunta é a seguinte: essa lei ela vai trazer mais felicidade para todos? Para quantas pessoas ela vai trazer felicidade? No que essa lei vai acrescentar de felicidade? Para que grupos? Para que grupos aquilo vai representar bem-estar? E esse é um critério de avaliação, de aprovação ou não daquela legislação. Quer dizer, é uma legislação que já pensa no conjunto e da maioria da população. Não são legislações que muitas vezes são voltadas especificamente assim, para grupos econômicos de poder. Quer dizer, que vai responder à felicidade. Quer dizer, isso vai fazer com que o povo do Butão seja mais feliz? Então, talvez isso possa ser um critério para a gente analisar as nossas políticas públicas. Quer dizer, como é que essa política pública está favorecendo o crescimento da relação, da felicidade entre as pessoas. E eu acho que o aspecto do serviço com responsabilidade está muito bem falado. Acho que a resposta cristã do poder como serviço ao outro, eu acho que... Hay un filósofo que ha hecho un trabajo muy intenso sobre esto de la categoría relacional, que se llama José Esterman. Hay varios intelectuales cristianos que están desarrollando esta perspectiva. En línea económica, hay un economista que se llama Luis Raceto, que trabaja economía solidaria y que tiene una red de economía solidaria en muchos países de América Latina. Entonces, hay muchas experiencias. Los Focolari están muy orientados también, no sé si hay miembros de Focolari acá, pero hay grupos dentro de la Iglesia Católica que están muy atentos a esto y congregaciones religiosas, ¿no? Que dicen, no, aquí de una vez tenemos que entrar a otro paradigma, no podemos seguir con el paradigma del progreso individual y del éxito, del crecimiento personal, qué sé yo, ¿no? Entonces, hay algunas señales, no muchas, pero hay. Yo colaboro con la Conferencia Latinoamericana de Religiosos, la CLAR, y en la CLAR también tenemos varios momentos e instancias en que estamos en vida religiosa tratando de favorecer esta búsqueda de nuevos paradigmas. Entonces, no hay que ser iluso y quitarle
quitar la mirada a los problemas profundos y terribles en que estamos, ¿no? Se trata de ser realista. Claro. No pesimista sí. o optimista. Vamos a ser realistas. Realistas y esperanzados, ¿no? De que las hormigas de la naturaleza y las personas podemos hacer milagros y que el Espíritu de Dios nos impulsa y nos lleva en ese buen camino.